Hola, hola, queridos soldados del universo, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este maravilloso podcast que es para ustedes. Hoy tenemos una maravillosa invitada, Edith Sánchez. Ella es life coach especializada en relaciones de pareja, en codependencia y amor propio. Ella nos va a dar una primicia porque jamás ha hablado anteriormente de esta situación que trascendió en su vida, es las relaciones codependientes, cuando el amor lo convertimos en dependencia. Gracias, Edith, por estar en Soldados del Universo. Bienvenida. No, gracias a ti, Eduardo. Al contrario, me da mucha alegría poder estar aquí contigo y espero que lo que pueda compartir le resuene a alguien más y ayude a alguien más, que al final de cuentas es nuestro objetivo, ¿no? Que nuestra experiencia de vida ayude a alguien más que está pasando por lo mismo. Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por aceptar. Sobre todo para mis soldados del universo es importante que nos abramos a esa vulnerabilidad. Conociendo nuestra historia, nuestra trayectoria, sabemos que hemos sido duros con nosotros mismos, mostrando esas máscaras para poder mostrar a los demás, a nuestros colegas, a nuestros superiores, a nuestros subordinados, pero sobre todo a veces a nuestra familia, esa cara dura que nos mantiene firmes y en el fondo realmente lo que estamos generando es quizá un daño emocional a nuestros seres más queridos. Por eso, Edith, si nos puedes contextualizar un poquito, como tú sabes, dentro del mundo militar, las relaciones y las figuras autoritarias donde el poder, el control y el ego suelen dominar ese vínculo con la pareja y no sabemos qué daño causamos. ¿Tú lo viviste en carne propia? Cuéntanos. Sí, así es, mira. De hecho, fue el parteaguas de mi vida, lo más importante que hizo un antes y un después. Yo no había detectado al 100% en qué relación estaba metida, ni cuál era el... Síntomas tenía muchos, pero cuál era el motivo, ¿no? Entonces yo sentía de cuenta que en esta relación no podía dejar a la persona, o sea, no podía por más de que yo quería y yo veía focos rojos y decía, esto no está bien, no podía dejar a la persona, ¿no? Entonces, pues bueno, en esta relación, eh, cuando yo me empiezo a conocer a esta persona, se empieza a portar lo más padrísimo conmigo y todo, y entonces empieza a tener un proceso, que ahora lo veo, un proceso para ir atrapando, entre comillas, a la víctima. Sabemos que en nuestra formación no hay víctimas exitosas, ¿no? Pero en este aspecto, cuando eres víctima de una persona narcisista, realmente tienes muy pocas herramientas para poder defenderte, para poder salir de ahí o para poder ver esos focos rojos muy claros que sean determinantes para salir de ahí, ¿no? Entonces, Edith, discúlpame que te sí, interrumpa, dime. Edith, pero es muy importante esto que estás diciendo. ¿Cuáles crees que son las características de las víctimas? ¿Por Para, qué este narcisista busca este perfil? mira, para empezar, principalmente es la baja autoestima. Desde ahí, ese es yo creo que el punto número uno. Cuando una mujer, estamos hablando de relación mujer-hombre, cuando una mujer tiene la baja autoestima y se encuentra a un narcisista en su camino, es como alimento para el narcisista. Él se va a alimentar a través de que siempre te vea por debajo del hombro, que seas una persona que te pueda controlar, que te pueda manipular, que te pueda dominar, que estés a su servicio, que hagas todo lo que él diga, incluso que lo veas con un Dios, como un Dios al principio, como que, híjole, esta persona es lo mejor que me ha pasado en la vida, o sea, jamás nadie me ha hecho sentir como esta persona, ¿no? Pero después ya empiezan unos ciclos, ¿no? Que es ahí cuando entra uno a la codependencia, que empiezan los ciclos de peleas, nos dejamos, regresamos, sí, no, y eso empieza a generar más adicción desde el codependiente, ¿no? Hay dos tipos de relaciones, la dependiente y la codependiente. La dependiente viene de una Ujú, persona que no puede vivir sin la otra persona, siente que no puede vivir sin la otra persona, ¿no? Dice, es que si ujú. no está en mi vida, Interesante. yo no puedo, me siento mal, siento que nunca voy a encontrar a alguien como esa persona, pero esa persona le da igual si está contigo o no, pues sufrirá su proceso de duelo y lo que sea, pero puede con ello, ¿no?
Cuando la relación es codependiente es cuando las dos personas entran en ese ciclo tóxico donde ninguna de las dos se pueden dejar al 100% y empiezan a repetir ciclos, como te decía. Nos dejamos, regresamos, nos dejamos, regresamos, nos peleamos, después luna de miel, nos contentamos, duramos un rato bien felices y contentos y luego vuelve a surgir algo y otra vez nos volvemos a pelear. Y por lo regular, en una relación codependiente hay algún tipo de adicción, droga, alcohol, cualquiera, algún tipo de adicción hay. Por lo regular, no estoy generalizando, pero es como que el patrón, ¿no? Y Sí, esta persona con la que yo me relacioné era alcohólica. Yo empecé a ver al principio, cuando salía con él, que me invitaba a lugares donde había alcohol. O sea, nunca era así como vamos a un cafecito o vamos al cine. No, eran lugares como vamos a bailar a un lugar donde pues hay alcohol, ¿no? Vamos a una sí, cantina donde dan de comer sí, bien rico y todo, pero hay alcohol. Vamos a un bar, hay alcohol. Vamos aquí, o sea, no eran lugares para irse a divertir de diferente manera. No porque estén mal esos lugares, sino porque pues hay variedad, ¿no? Si quieres ir a ver el cine, o si quieres ir a tomar un café y platicar, o irte a un parque a caminar, así algo así tan sencillo, ¿no? No, todo era ahí. Pero al mismo tiempo, pues te platico, yo soy eneatipo 7. Entonces a mí, mi personalidad es, pues eso, ¿no? Muy divertida, entusiasta, me llama la atención todo lo nuevo, diferente, todo lo que me cause emoción, ¿no? Positiva, ¿no? Entonces, él a invitarme a diferentes lugares que yo no conocía porque anteriormente con sí, mi expareja no había salido a ninguno de esos lugares, yo no los conocía, para mí era nuevo. Entonces a mí me enganchaba padrísimo, de vamos a tal lugar a bailar. Sí, a bailar, pero era un lugar donde había alcohol. Entonces, sí, sí bailaba dos que tres, pero principalmente era, y mira, come esto y come el otro. Y luego me empezó a enseñar cómo tomar, ¿no? O sea, me decía, mira, tómate nada más una cervecita. Y yo, bueno, ya me la tomaba de poquito, pero pues ahí la dejaba, ¿no? Y conforme fue pasando el tiempo, es, tómate una cervecita y luego un tequilita. Y luego tómate una cervecita en tequilita y luego un no sé qué. Pero yo iba de poquito en poquito, porque aparte yo iba midiendo cómo me sentía, ¿no? Si me sentía muy mareada o no. Y en esa sí. parte, él fue muy cuidadoso porque lo fue haciendo muy sutilmente. Parecía que me cuidaba. Ajá. ¿Por qué? Porque decía, tómate nada más una cerveza. Y en todas las horas que estemos aquí, pues llévatela así despacito, que te sientas bien. Entonces yo sentía, ay, me está cuidando, ¿no? Mientras él ya llevaba una botella o media botella, ¿no? Solito él. Entonces, conforme fue pasando el tiempo, te digo, fue aumentando, ya no era una cervecita y un tequilita, sino ya más bebida, más, o ya empecé a incrementar más cervezas, más tequila, o sea, al grado de yo combinar cerveza y tequila, o sea, tenía que tomarme mi tequila así derecho y tenía mi cerveza como si fuera aguas de cuenta, pasarme el sabor del tequila, ¿no? Entonces yo ya me empecé a dar cuenta, así como que, híjole, esto no está bien, como que yo ya siento que me estoy volviendo muy, Sí. que me está gustando mucho el alcohol por la sensación que me da, pero conforme fue pasando el tiempo, él iba aumentando más bien iba saliendo su verdadera esencia, lo que él era, Personalidad, ¿no? su verdadera personalidad, que era alcohólico, yo no lo sabía. Hasta que un día él me lo dijo, que estuvo internado en una clínica por temas de alcoholismo. Entonces ahí yo, por lo que medio sabía, dije, el alcoholismo es una persona enferma, es una enfermedad, como tal, se controla, pero no es algo que se cure, porque si vas a un lugar donde venden alcohol, pues es lo más seguro es que tome, ¿no? Y él seguía tomando, aunque él decía que, no, ya estoy bien, yo me sé controlar, me sé cuidar. Ajá, pero a veces eran las 10 de la mañana y a veces me hablaba por teléfono y él ya se había tomado algo a las 10 de la mañana, o sea, era un desayuno. Entonces, Oye, yo Edith, ¿y cómo empecé, te diste cuenta que había codependencia, sobre todo de tu parte? ¿Cómo te diste cuenta? cuando empezó a exacerbarse los conflictos entre él y yo, ya verbales, fuertes, humillaciones, malos tratos, palabras altisonantes, ya muy feo, yo ya empecé a sentir esta comodidad de yo ya no, o sea, no tengo la necesidad de estar aguantando a una persona así.
Porque sí, aparte, yo lo que había conocido de él al principio era todo lo contrario, una persona que me cuidaba, que me atendía, que estaba pendiente de mí, que me ponía atención, y eso se fue volteando completamente, ¿no? Entonces, cuando yo siento esta incomodidad de querer salir de esta relación, haz de cuenta que mi conciencia, mi raciocinio me decía, sí, sal de esta relación, no puedes estar aquí porque no te hace bien. Cuando yo intentaba alejarme, sentía un dolor en el pecho horrible, 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 que va más allá del corazón roto, o sea, era ese, no puedo vivir sin esta persona, siento un dolor horrible, no puedo vivir sin esa persona, y entonces volví a regresar, ¿no? Entonces empezó a generar una lucha interna entre mí como si yo estuviera dividida por dentro. O sea, yo misma luchaba contra mí. O sea, es que no te hace bien. O sea, ¿por qué quieres estar ahí? Y por otro lado, ay, es que lo extraño, lo necesito, necesito estar con él y lo quiero, etcétera, etcétera, ¿no? Y así fue durante un tiempo, una pelea increíble conmigo misma, ¿no? Hasta que en este proceso de empezar a conocer, a investigar, al saber que realmente si yo estaba mal o yo me estaba inventando esto que estaba viviendo, empecé a ver libros, videos, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí encontré un curso que tomé con nuestra mentora, Esther Iturralde, para corazón roto. Y en esos ejercicios mm, me di cuenta que existían las heridas de la infancia. Cuando correcto. empiezo a hacer los ejercicios de la herida de la infancia, me doy cuenta que tengo una herida muy marcada, que es la herida de abandono. Cuando mi padre se va de casa, se separa de mi mamá, pero independientemente de eso, ellos se pudieron haber separado y bueno, el seguir la relación conmigo como hija, él ya no la siguió. Y yo durante Sí, muchos años de chica lo seguí buscando. Iba a su lugar de trabajo, yo, oye, papá, ¿cómo estás? Y yo me acercaba, como que yo buscaba siempre esa relación con él. Incluso la última plática sobre ese tema que tuve con él, yo le dije, oye, papá, es que yo quiero tener una relación contigo. Y él me comenta, sí, es que tu mamá, no sé qué me iba a decir. Le dije, no, 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 es que no me estás entendiendo. Yo no quiero saber lo que vivieron mi mamá y tú, ese es su problema de ustedes, ese es su asunto de ustedes y como papás sabrán lo que hicieron o sí, no hicieron. Yo te estoy hablando de una relación tú y yo. Ajá. En ese momento las herramientas yo creo que tenía mi papá pues no le sirvieron para poder ser asertivo en la comunicación y me dijo, yo no te voy a obligar si quieres venir a verme o no. Y yo lo volví a sentir como un rechazo, ¿no? Entonces, pues me quedé con esa herida durante mucho tiempo. Cuando encuentro a esta persona que para empezar era 10 años mayor que yo, llevaba ya dos sí, divorcios, no, un divorcio y ya estaba en el segundo matrimonio súper mal, pero ya estaba en el segundo. Ya tenía muchísima experiencia. Yo no tenía experiencia de nada porque yo me casé con mi novio, que es el papá de mis hijos, que duré como 25 años con él. O sea, no sabía nada de otras cosas. Yo nada más había estado con esta persona, ¿no? Entonces, eh, cuando empiezo a estar con él y veo todo lo diferente, todo lo que había en la vida, salir, pasear, el trato, etcétera. Y luego había una parte, híjole, creo que fue la que me enganchó al principio. Mi papá en su momento, cuando yo lo llegaba a ver, él me decía, mi morenita. Él así me decía, mi papá de cariño, ¿cómo está mi morenita? No sé qué. Cuando conozco a esta persona, me dice un día, morena, me empieza a decir morena y después me cambió a la more, me decía la more, ¿no? Entonces eso como que hizo un clic en mi mente de decir, estoy viendo a mi papá, casi, casi, ¿no? Me sí, cuida como un papá, o sea, no racionalmente, vibracionalmente, yo sentía la atención como un papá, el cuidado como un papá, el regaño como un papá, porque me regañaba, así de que pero aparte ya con, te digo, insultos, es que eres una tonta, es que te dejas, es que esto, es que el otro, ¿no? Incluso cuando llegábamos a salir, me decía, voy a pasar por ti, pero quiero que lleves las uñas pintadas así, quiero que lleves este vestido así, quiero que lleves estos zapatos así. Y cuando yo le decía, no, pero es que yo no me quiero vestir así, o sea, otra cosa, me decía él, yo no sé qué daño te hicieron, ¿eh? Yo no sé qué daño tan grande te hicieron que no puedas ser una mujer muy femenina. Entonces él me fue moldeando de una manera que me fui yo despersonalizando. Ya no era sí, yo, era todo lo que él quería, pero ya no era yo. Entonces, en esta lucha
de entre lo dejo y no lo dejo es cuando me doy cuenta que venía la herida de mi infancia y que yo tenía una codependencia. Y de ahí una amiga me dice, te voy a llevar a un lugar donde puedes ver realmente si sí es eso que tienes. Y me lleva a Codependientes Anónimos. Ahí por primera vez hablo de cómo me sentía, porque subí a la tribuna, hablé de mi caso, porque dije, aquí nadie me va a juzgar y puedo decir cómo me siento, ¿no? Y hablé de mi caso y todo, y bien, fue una catarsis porque lo pude verbalizar y todo, pero me di cuenta que había casos peores que los míos y entonces dije, sí tengo codependencia, pero no es algo que no pueda yo genuinamente dejar de ser codependiente, está en mí. Sí está en mí, sí puedo hacerlo yo. ¿Me va a costar? Estoy más que segura que me va a costar, pero lo tengo que hacer. Y te digo, tomando este curso, que fueron en realidad 4 meses, fue el cambio total en mi vida. O sea, total, de un lugar a otro. Le di la vuelta completamente, empecé a hacer otra, a sentirme diferente, a ser yo ahora sí. Porque te digo, todo lo vivía yo a través de él, todo. Cómo Sí, vestirme, cómo comportarme, qué hacer, qué no hacer. Me alejó de amistades, me puso en contra, me metía ideas para yo estar en contra de mi familia más cercana, ¿no? Que me decía, te están humillando, o te presumen, o te ven de menos, y tú, y te dejas, y después ya al rato ya era también así con mi mamá, ¿no? Es que tu mamá sí, y entonces era una especie de estarme, haz de cuenta yo, sí, como si yo fuera una masa de plastilina o de barro, lo que sea, y él pudiera moldear lo que él quisiera, porque yo no tenía claro. bien claro ni mis creencias propias, ni quién era, ni hacia dónde iba, ni mis sueños, ni qué quería en la vida, ni mi propósito de vida. Estaba totalmente en piloto automático. No tenía absolutamente la conciencia despierta. Entonces ahí viene mi despertar espiritual. Obviamente con la noche oscura del alma, que fue horrible, que me acuerdo que sentía yo que el corazón se me partía, el pecho me dolía, taquicardia, no podía respirar, o sea, fue una cosa horrible, horrible, o sea, de plano llegar a sentir Sí, todo para poder empezar a salir, porque ya no había de otra, ya me había rendido ante lo que sentía, de decir, nomás no voy a estar con esta persona y hasta donde llegue, ¿no? Entonces sentí lo más horrible que pude sentir y después de ahí sumergir, tratar de sumergir y empezarme a agarrar de lo que podía. Y en este caso no era otra persona, no era otra pareja, no eran amigas, no era nada, sino era algo que mi ser, mi espíritu, mi alma me estaba pidiendo, que era hacer la reconexión que yo nunca había tenido con mi espíritu. Como te digo, estaba en piloto automático, ¿no? Y es ahí cuando empiezo a buscar más, encuentro el curso, empiezo a sí. tener esa reconexión con mi espíritu, ¿no? Con mi esencia. Oye, Edith, una pregunta. ¿Y qué tipo de heridas de la infancia crees que tenga este tipo de personas, eh, pues que literalmente eh, generan relaciones tóxicas, ¿no? Como en el Ujú. caso de tu expareja. Sí, él, por la experiencia que viví con él, yo siento que son heridas profundas de abandono y rechazo, pero profundas. Ya después, en este tiempo que ya tuve oportunidad de tener una formación, de certificarme, etcétera, pues ya puedo ver del otro lado, ¿no? Y siento que es una herida de rechazo profunda y de abandono por parte de ambos padres, ajá. Sabemos que las heridas todos las traemos, pero se agravan más cuando ya en la vida de un niño suceden cosas, ¿no? Y él muchas veces me platicó cómo su mamá no lo podía defender de los maltratos del papá. Entonces ahí pues llega Oh, un abandono también de la mamá, ¿no? Porque ella no se metía. O sea, el papá un día lo llegó a golpear de ponerle el ojo morado y la mamá no lo defendía. O sea, sí lo curaba, lo veía, pero no lo defendía, ¿no? Y luego su papá era una persona pues infiel también, entonces no estaba en la casa o estaba y pues le hacía pasar malos momentos a su mamá. Él tenía a la vez pues coraje porque no podía sí. defender a la mamá y entonces allí se empezó a crear estas dos heridas principalmente. Lo que sí tengo muy, muy claro es que son personas que han sido dañadas, que están rotas por dentro,
que tienen esas heridas, esa sensación todo el tiempo de abandono y de rechazo, pero que las transforman poniéndose caretas de ego para no sentirse vulnerables. Entonces, toda esa vulnerabilidad que sufrió de chico, de grande, la transformó en que ahora a mí nadie me va a hacer nada, ¿no? Entonces ahora me pongo la careta, pero aparte, como estoy todo el tiempo en modo sobrevivencia, yo puedo primero, yo todo, a mí nadie me va a hacer nada, ¿no? Y entonces se ponen en un papel de tener el poder y aparte atraen a este tipo de personas, como yo en su momento, ¿no? Que tienen la autoestima baja, que pueden moldearlas a su manera. Entonces, de esa manera, ellos se sienten que tienen el poder y que nadie les va a volver a hacer nada, ¿no? Porque si entran en Sí. estado de vulnerabilidad, no pueden con ello, porque les tocas esa herida. Entonces, no pueden con ello, ¿no? Entonces, esas dos heridas yo diría que son muy importantes, como que Oye, definen demasiado. sí, fíjate lo que estás diciendo es muy, muy importante y quería consultarte, ¿cuál es tu punto de vista? Porque nos has contado una parte muy importante de tu experiencia. No entraste en detalles si esta persona era tu jefe, era un conocido, era un amigo, etcétera, porque también existe en muchos sectores de nuestra sociedad este tipo de abusos narcisistas, pero que llevan de la mano todavía un autoritarismo exacerbado porque se da en el núcleo de la empresa, de Ujú. la familia, dentro de la administración pública. El jefe es el que busca a la persona víctima en este caso, pero Ujú. también hemos detectado que se da de hombre a mujer y de mujer a hombre en algunos Ujú. casos. Sí, sí, sí. Claro, es más marcado cuando son hombres contra mujeres por el machismo que conocemos en nuestra sociedad latina. Pero, ¿qué opinas? ¿Hay un grado adicional de preocupación cuando se impone la autoridad jerárquica? Sí, fíjate que te digo aquí lo que el ingrediente especial, lo más específico fue la manipulación. Y sí, le acertaste muy bien. Esta persona era jefe de la empresa donde estábamos. O sea, tenía un puesto mayor que yo. Y hacía lo mismo. Parecía que me cuidaba, pero dentro de lo que me cuidaba me estaba controlando, ¿no? O sea, de que no te acerques a tal persona o no le hables a tal porque seguramente quiere algo contigo, ¿no? Y yo, ay, no, nada que ver. No, 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 no te acerques. No salgas, yo te traigo porque pues no me gusta que andes ahí. O vas a ir a algún lado, yo te llevo porque no, pues ¿cómo vas a andar ahí? Entonces estaba como disfrazado, ¿no? El te cuido, Sí, pero no era el te cuido, era el te controlo, ¿no? Porque empezó, te digo, muy sutil, poco a poquito, y ya después yo no podía hacer ciertas cosas si no él estaba de acuerdo. Incluso había fines de semana que yo no podía disponer tal cual, porque si él se le ocurría y levantaba el teléfono, cabe mencionar que nunca vivimos juntos, pero si él se le ocurría y levantaba el teléfono y me marcaba, oye, pasa, es que ni siquiera me decía, nos vemos mañana, o sea, paso por ti ahorita en media hora. Y yo, no, pero es que tengo que hacer, pues apúrate, yo no sé, paso por ti. Y entonces yo me ponía ahí y me ponía en modo, pero sí, ansiosa y me ponía a hacer las cosas que tenía que hacer para poder estar puntual porque iba a estar ahí afuera. Si por algo yo salía un poquito más tarde de la hora que él me había dicho, ya estaba fúrico. Ya estaba fúrico, ¿cómo es posible? No, ni siquiera te compadeces de mí, vengo desde no sé dónde, y bueno, gritos y sombrerazos, y aparte haciéndome sentir mal, que por qué si él me había sí. hablado, oye, pero es que yo tenía cosas que hacer, no, pero es que no, yo por eso te hablé, que no sé qué, entonces me voy a ir, y pura manipulación, manipulación. Pero sí venía de esa parte, como bien dices tú, era un jefe de la empresa hasta donde yo trabajaba, y al principio parecía que me cuidaba, porque todo empezó muy sutil, como amigos, platicando, etcétera, y parecía que me cuidaba, y pues no, sino poco a poco fue teniendo el control, ¿no? Yo no vi que con otras personas de la oficina tuviera una intención de tener una relación amorosa, pero sí vi que con todas las personas él las manipulaba y obtenía lo que él quería. Lo que él quería. Incluso a los clientes de la empresa donde yo trabajaba,
hablaba con ellos y terminaba obteniendo lo que él quería. O sea, todo era para su beneficio. Él no, como dicen en México, no daba paso sin guarache. O sea, él sabía cómo hacerle para obtener lo que él quería, de todas las personas, de todos quienes estuvieran a su alrededor. O sea, todos. Sí. Entonces, pues yo creo que ahí hay un perfil muy importante, ¿no? Cómo manipulaba demasiado a todos los que estuvieran cerca de él, ¿no? Sí, comentabas tú que hubo consecuencias familiares, pero ¿hasta dónde llega el daño? Sobre todo cuando ya hay hijos en la familia, ¿no? Híjole, el daño es muy, muy profundo y hoy me queda claro que los contratos espirituales que hacemos desde, incluso desde antes de nacer para aprender cosas en esta vida, para tener lecciones de vida, ya vienen desde antes, ¿no? Y tuve que pasar por el proceso del perdón radical, porque yo no entendía por qué esta persona me hizo tal y tal, y aparte yo en modo de víctima, ¿no? Cuando yo trabajé en mí y me di cuenta que era una lección de vida, algo que tenía que aprender y que él había sido una herramienta con la cual a través de él pude encontrarme, entonces llegó la gratitud. Y con la gratitud pude resignificar todo, ¿no? Por algo me pasó esto y ahora pienso esto, ¿no? Si a mí no me hubiera pasado esto, yo ni siquiera estuviera aquí contigo. O sea, ni Sí. siquiera estuviera en otro punto, ¿no? Y eso, esa experiencia de vida me ayudó muchísimo. Pero tienes toda la razón, impacta, porque aparte yo ya tenía unos hijos relativamente en adolescencia, un poquito más grandes, y yo estaba enfocada en la relación. Entonces, por un lado, descuidaba a mis hijos, pero por otro lado yo me justificaba que yo estaba trabajando y que tenían, pues, lo que debían de tener, que no les hacía falta algo, entonces yo con eso como que me curaba en salud, ¿no? Yo ya me sentía en paz, ¿no? Porque no les falta nada y tienen todo, pero los estaba descuidando completamente. Y entonces el Sí. conflicto más grande llegó cuando me di cuenta de que ni siquiera sé lo que quiero yo ahorita en mi vida, estoy totalmente dividida profundamente en mí y tengo una responsabilidad de unos hijos. ¿Cómo le voy a hacer para rescatarme a mí o a ellos? O sea, ¿cómo hago para que ellos estén bien y cómo me rescato yo, no? Justo que te digo que cuando entro Sí. en este curso, yo hablé con ellos y les dije, voy a entrar a un curso, voy a entrar a una terapia, de algunas palabras les mencioné para que entendieran más o menos el contexto y me van a ver mal. O sea, va a haber días que me voy a tener que encerrar, van a haber días que voy a llorar, pero créanme que después voy a estar bien. Y gracias a Dios lo entendieron. Yo llegaba a la casa y decía, me tengo que encerrar porque tengo que tomar mi sesión, ¿no? Y me decían mis hijos, sí, 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 está bien. Y me dejaban, ¿no? Y yo ya hacía mi catarsis y lo que quieras y mande y ya salía. Y eso me fue ayudando y sobre todo la comunicación con ellos, ¿no? Que tuvieron la paciencia y que me entendieron sin saber lo que estaba pasando al 100%, pero me veían mal. Cuando ya empezaron a ver mi transformación, verme bien, yo ya los empecé a ver ellos también más tranquilos, ¿no? Y en algún momento, uno de ellos sí me dijo, mamá, es que ya no esté, porque yo le dije, ya no voy a estar con esta persona, ya no voy a regresar con ella, ya se acabó definitivamente. Y me dijo, me siento muy tranquilo. Y no sabes cómo me pegó eso. Y aparte me dio más pila todavía, porque dije, lo que ha de haber estado viviendo mi hijo de intranquilidad de saber que yo me salía con esta persona, ¿no? O No, pues es que sea, te veía, me Edith, veía, te veía estresada, te veía sí, triste, ¿no? Te veía sí, deprimida porque a final de cuentas las angustias y las preocupaciones en torno a este tipo de relaciones codependientes son visibles para los demás, sobre todo para nuestros seres queridos. Ya no quisiera yo hablar de las relaciones dependientes que tú atinadamente lo tocaste, que puede ser motivo de otra charla contigo, si es que nos sí, das la oportunidad de escucharte aquí en Soldados del Universo, todavía más grave, ¿no? Las sí, relaciones dependientes en donde hay personas que incluso pierden la vida, ¿no? A sí, raíz de estos, ahí se da el crimen pasional. sí, Lamentablemente hemos visto en la sociedad mexicana últimamente muchos crímenes mm, pasionales porque hay una dependencia grave, exacerbada, al grado en que pues
aquel que se siente despreciado por la otra persona, porque tú lo dijiste, Ujú, ¿no? En estos casos, una persona está sí. 100% obsesionada y la otra no. Y la Cuando otra no, la suceden estos otra, casos, se puede ir en cualquier momento, ya no sí, está interesada en la relación, pero el otro está obsesionado. Hay una obsesión ya exacto. casi punto desde el vista demencial y eso es muy grave, hay muchas consecuencias. Sí, 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 Eso ojalá totalmente de lo acuerdo. dejamos para otra charla. Para otra charla, claro Y que sí. quisiera, Edith, si me lo permites, eh, que le dijeras a nuestra audiencia, una vez que tú descubriste esto y entraste a este despertar de conciencia que quisiera decirle a la audiencia que se da, hoy en día afortunadamente está creciendo el despertar de conciencia en la Ujú, sociedad por eventos traumáticos. Hay expertos que dicen que ujú, hoy en día el 80% se da y el otro 10% se da y se ha dado históricamente por las personas que dan, los dadores, las personas que ayudan, ujú, la ujú, gente de fe en las iglesias, en las ujú, religiones, la gente que da, tiene un despertar de conciencia, eh, diría yo, terso, ujú, suave. Se ujú, siente un ser espiritual desde que empieza a dar a los demás y esa ayuda ve cómo va transformando la vida de otros, ujú, ¿no? ujú. Pero esto está cambiando hoy en día y nos damos cuenta de personas como tú o como yo que tuvimos que vivir eventos traumáticos en nuestra vida para podernos dar cuenta que somos seres espirituales. ¿Cómo podrías tú Ujú. decirle a nuestra comunidad de soldados del universo que esta esta espiritualidad que descubriste cambió tu vida? Híjole, sí, totalmente la cambió. Pero como dices, ahora ha avanzado más, hay más gente más despierta, pero también hay la falsa espiritualidad. La falsa espiritualidad es creer que precisamente por ser dador, por ser positivo, por tratar de no pensar mal de la otra persona, por dejar que todo suceda y fluya, no estoy siendo espiritual. Porque si no mal recordamos, para sanar hay que sentir. Entonces, Ujú, todos traemos emociones o sensaciones o pensamientos terrenales, mundanos, como dice una maestra con la que estoy tomando un curso, dice, somos mundanos, ¿no? Sí, tenemos pensamientos, malos pensamientos, a lo mejor un poco de envidia, a lo mejor un poco de esto, muy poco del otro. Pero cuando caemos en la falsa espiritualidad, tendemos a aceptarlo todo. Sí, por mi bien me está pasando, sí, porque... entonces, aquí no hay como hacernos caso, porque todas las respuestas están adentro de uno. Entonces, cuando yo descubro esto, de que todas las respuestas están en mí, me doy cuenta que es mi espíritu o la conexión con el creador, la parte creadora, que está conectada conmigo, que siempre ha sido asertiva y me ha dicho la verdad, pero que no le hacía caso. La voz siempre estuvo ahí, siempre, siempre la voz ha estado ahí, pero luego no le hacemos caso. Por eso es que siempre digo, es que las respuestas están dentro de ti, uno ya sabe, pero prefieres dudar de ti mismo que de los demás. Así te estén mintiendo en tu cara, dices, no, 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 yo creo que no, yo creo que me está diciendo la verdad, ¿no? Pero cuando tú dices, ay, creo que como, híjole, como que no es por ahí, pero pues lo voy a hacer. O sea, ¿por qué? ¿Por qué dudamos más de nosotros que el de afuera, ¿no? O sea, no debemos de dudar. Ahí fue cuando me di cuenta que mi espíritu siempre me ha hablado, ¿no? Y luego en este proceso, yo de religión era católica. Y entonces, pero antes de eso estuve buscando en diferentes religiones, me fui con los cristianos y así en varias religiones anduve y te puedo decir que en unas me encantan las alabanzas que hacen, en otras me encanta la alegría que hacen, en otras me encanta así, pero ya no como me identificaba con la católica mucho, porque sentía yo que todo era muy solemne. Y por mi tipo de personalidad, pues se me hacía como que no cuadraba conmigo, ¿no? Ahora que ya me conozco más. Y entonces, uno de estos días que te digo que andaba yo muy, muy triste, así mal, 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 decía, a ver, ya entendí todo, ya estoy en este curso, ya todo lo tengo bien clarito, pero hay algo que no me hace clic, me falta alguna pieza, pero no sé qué.
Total, ese día hasta a mi mentora se lo dije, le mandé un mensaje, y fíjate, es que algo me está pasando, pero ya entiendo todo, ya me queda bien claro racionalmente, pero hay algo que me hace falta. Total, para no hacer el cuento largo, ese día me voy a caminar y ya yo iba llorando y todo, me sentía muy mal y dije, tengo la necesidad de ir a la iglesia, de sentir ese abrazo espiritual, sentirme contenida, ¿no? Por ese algo más grande que yo. Me voy a la iglesia y, oh sorpresa, la iglesia de toda la vida que conozco desde mi infancia, que puedo entrar y salir las veces que yo quiera, ese día estaba cerrada, cerrada, cerrada. Llego y me veo con la puerta cerrada, me siento en las escaleras que están ahí afuera de la puerta, me pongo a llorar así de no manches, o sea, era lo único que sentía que me iba a contener, ¿no? Y en ese momento me dio un cambio radical. Ahí conecté y dije, es que siempre ha estado en mí, siempre he estado sostenida por el Creador. No necesito ir a buscarlo aquí ni allá. Toda la vida estuve buscando afuera de mí, no adentro de mí. Pues Exacto. al día de hoy te puedo decir que me siento acompañada. No volví a sentir esa soledad, no me volví a sentir sola como víctima de que a mí me pasan las cosas, nada, me siento acompañada. A partir de ese momento yo empecé a sentir el acompañamiento. Dije, no estoy sola, nunca he estado sola. Siempre me ha acompañado la divinidad, ha estado ahí para mí. Y en ese momento cambió todo. Y era como que la única pieza del rompecabezas que me faltaba para completar todo mi Sí. proceso y salir de esa relación codependiente, de esa persona narcisista, de encontrarme a mí, de saber qué quiero en la vida, de conocerme realmente, principalmente, porque todo era en mí, en mí. Sí, esta persona era afuera de mí, pero de alguna manera yo la traje, ¿no? Entonces me enseñó muchas cosas obscuras de mí, ¿no? Entonces ahí me empecé a conocer, a conocer, a conocer y vi que todas las respuestas estaban en mí. Entonces ahí fue cuando yo me di cuenta que la espiritualidad siempre ha estado dentro de nosotros, que no tenemos que buscar afuera. Todo está dentro de nosotros y tampoco tenemos que justificar nada de afuera, sino dejarnos sentir, Ah, dejarnos sentir. O sea, tengo coraje, pues siento el coraje y de alguna manera sentirlo va a hacer que vuelva a bajar a mi estado normal. En cambio, si lo siento, lo estoy evitando, lo estoy evitando, lo estoy evitando, lo estoy perpetuando, porque puede durar 5, 10, 15 años y va a parecer que no me he sí. movido, porque sigo con el mismo sentimiento, ¿no? Esa fue mi experiencia. Qué bien, Edith. Pues maravilloso lo que hemos escuchado aquí en Soldados del Universo. Te agradecemos mucho tu presencia. Ay, ¿Podrías gracias. dejarnos tus redes sociales? ¿Dónde te podemos localizar por si alguno de los soldados del universo quisiera contactarte para mayor información o ayuda? Claro que sí, mira, me encuentran en Instagram, en TikTok, en Facebook como @edit-life-coach. En todos los lugares me encuentran así y pues bueno, ahí subo principalmente en mi canal de YouTube, subo algún contenido de herramientas de autoconocimiento para que nos pueda ayudar a todos. Ahorita estamos empezando con lecturas de libros de autoconocimiento, igual vamos leyendo capítulos y alguna que otra entrevista a personas que han pasado por algún proceso y que pueden ser nuestra inspiración y ayudarnos, ¿no? Claro que sí. Sí, Pues con gusto ahí me yo pueden cerraría. encontrar. Sí, 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 Ahí me sí. pueden, sí, perdón, con gusto ahí me pueden encontrar y si en algún momento quieren trabajar conmigo o algo que los acompañe en su camino, igual me pueden escribir, por ahí, de mensaje directo y yo con gusto ahí puesta para todo. Excelente. Te comentaba que yo cerraría este episodio de Soldados del Universo con una reflexión importante de que el amor no debe doler. Cuando duele no es amor. Hay Ujú. dependencia, hay miedo, hay heridas no resueltas en nuestra infancia o en nuestra pareja. Pero Exacto. todos tenemos este poder maravilloso de sanar, como tú lo hiciste, recuperando nuestra identidad y construyendo relaciones nuevas basadas en el respeto, la empatía y la libertad emocional. Te felicito y te agradezco, Edith, por compartir esta historia, que sabemos que es una primicia,
y deseo Muchas, que la muchas luz gracias. creadora te ilumine hoy y siempre. Y espero que nos veamos pronto aquí en Soldados del Universo. Muchas gracias y totalmente de acuerdo contigo. Nuestra felicidad solo depende de nosotros, no de nadie más. Muchas gracias por la invitación y el espacio. Nos vemos, Soldados del Universo. Hasta luego. Bye. No, perdón, voy a cortarle aquí la grabación. Ujú. Sí, o pausa o sí, con pausa.